vamos a ir repasando la materia. Entonces partamos con ateromatosis. Entonces, ateromatosis. Primera pregunta. Entonces, un paciente de 55 años con diversos factores de riesgo cardiovascular consulta por 4 de 5 horas de evolución de dolor precordial irradiado a mandíbula y a miembro superior izquierdo, estableciéndose sospecha de síndrome coronario agudo. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo podría presentar al paciente que predisponga a la formación de una placa de ateroma? Tabaquismo. Se lo leo mientras la están respondiendo. Tabaquismo. Tabaquismo que genera disfunción endotelial por el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, derivando en una menor producción de óxido nítrico. Obesidad, la cual por menor actividad del sistema simpático aumenta la aterogénesis. Diabetes mellitus, que secundaria al hiperinsulinismo, disminuye la expresión de CD36, aumentando así los niveles de colesterol intracelulares de los macrófagos. Y de dislipidemia al presentar mayores niveles de colesterol HDL y menores de colesterol LDL. ¿Cuántos llevan? Que no me sale. 6 de 7 han votado, creo. Ya. ¿Ya? Ya, después veamos cuál es la correcta. ¿Ya? Entonces, primero, veamos cuáles son los factores de riesgo de la dermatosis. Entonces, primero los vamos a enumerar y después veamos como los más importantes y su fisiopatología. ¿Ya? Entonces, primero, dentro de estos, está el tabaquismo, que estaban todas las alternativas sí eran factores de riesgo, pero lo importante era la justificación fisiopatológica de la pregunta. Entonces está el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la edad, a mayor edad hay mayor riesgo de ateromatosis, el sexo, los hombres y las mujeres posmenopáusicas tienen mayor riesgo de ateromatosis porque el estrógeno es un factor protector de ateromatosis. Entonces cuando no hay estrógeno hay mayor riesgo de ateromatosis. Obesidad, que también lo vamos a ver. Sedentarismo, el ejercicio ayuda mucho a que no haya ateromatosis. Antecedentes familiares, por ejemplo, infartos o cosas así de tus padres predisponen a que tú también tengas riesgo de ateromatosis. Genética y finalmente hay algunas alteraciones de algunos genes en especial, por ejemplo, que generan como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar, que hace que sean mucho más propensos a tener ateromatosis. Entonces vamos por cada uno. Veamos el tabaquismo primero. El tabaquismo, cuando uno fuma, hace que se generen muchas especies reactivas en el cuerpo, especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno generan disfunción endotelial, porque disminuyen la producción de óxido nítrico, por disminuir la actividad de la sintasa de óxido nítrico, y además predisponen a un aumento de la endotelina. Y eso genera que haya una mayor vasoconstricción y una menor reserva coronaria, que eso lo van a ver después en insuficiencia. ¿Ya? Además, el tabaquismo predispone a una mayor actividad del sistema nervioso simpático que hace que sea más inflamatorio y genere más ateromatosis. Vamos a ver como un ejemplo específico de esto. También el tabaquismo disminuye la actividad de la paraoxonasa, me cuesta decirlo, ¿ya? Y que esta es la que evita de que se oxide el LDL. Entonces, al disminuir su actividad, aumenta la oxidación del LDL, el cual es mucho más propenso a generar ateromatosis, que lo vamos a ver después en cómo se genera la ateromatosis. Y finalmente, el tabaquismo tiene un efecto trombótico y antifibrinolytítico. Después, la obesidad. La obesidad también aumenta el sistema nervioso simpático. Y por ejemplo, un ejemplo de cómo el sistema nervioso simpático predispone la ateromatosis es que, por ejemplo, la norepinefrina actúa sobre los linfocitos T, linfocitos B y macrófagos, induciendo producción de citoquinas proinflamatorias y reclutamiento de linfocitos T. Es súper importante los linfocitos T en las placas ateromatosas, ¿ya? Tanto en su generación como después en su tipo de placa, que también lo vamos a conversar, ¿ya? Aparte, la obesidad genera resistencia a la insulina por los ácidos grasos libres que generan resistencia a la insulina. La obesidad tiene que ver también con la dislipidemia, que también genera ateromatosis. También tiene que ver con la hipertensión.
todo esto siempre está como muy interrelacionado. El sistema nervioso simpático exagerado va a generar hipertensión. Y el tejido adiposo además actúa como una glándula endocrina. Entonces va a generar, por ejemplo, citoquinas que van a generar que los macrófagos tengan a tener un perfil más proinflamatorio y también va a predisponer a que se secreten factores como el inhibidor del activador de plasminógeno, que es antifibrinolítico, y angiotensinógeno, que después van a generar angiotensina 2, por ejemplo, y eso va a generar que haya más disfunción endotelial, inflamación sistémica, y el inhibidor, del activador del plasminógeno genera que haya más hipercoagulabilidad. Después, diabetes. En la diabetes hay hiperinsulinismo. Y esto es entretenido porque la insulina en los macrófagos hace algo especial, que hace que aumente la expresión de su receptor scavenger, que es súper importante en la dermatosis, porque es el que agarra después lo vamos a ver, pero es la que agarra el que permite la fagocitosis de los LDL y que genere que los macrófagos se llenen de colesterol y después se vuelvan células espumosas. Y además hace que disminuya la expresión del transportador ABCA1, que es el que permite botar a los macrófagos el colesterol. Entonces, como tienen una mayor expresión del que lo agarra y una menor del que lo bota, se acumulan, se acumulan, se acumulan y hasta que después se mueren y se vuelven células espumosas muertas. O sea, hay una acumulación de colesterol en macrófagos y este colesterol es LDL oxidado. Y hay células espumosas. Y después se llenan de colesterol y se mueren. Aparte, la diabetes genera que hay una dislipidemia que es de patrón aterogénico. Eso significa que el LDL que se acumula en con la diabetes es mucho más propenso a generar dermatosis. Por eso es un factor de riesgo tan importante la diabetes, un factor de riesgo cardiovascular tan importante. Además, aumenta los triglicéridos y disminuye el HDL, lo cual también es malo porque el HDL es el que está sacando el colesterol de los tejidos y lo está llevando al hígado. Entonces, al ser menos, se va a acumular más en los tejidos y va a haber más LDL. ¿Ya? Y eso que son pequeñas ideas. Y aquí hay también algo muy interesante de la insulinoresistencia, que se lo robé al ayudante del año pasado, y que decía de que la insulinoresistencia, en la insulinoresistencia hay una menor actividad de la vía metabólica y una mayor actividad de la vía mitogénica. Y la vía metabólica influye en la actividad de la sintasa de óxido nítrico endotelial. Entonces, la insulinoresistencia genera que esta actúe menos, la insulinoresistencia genera que esta actúe menos y que se produzca menos óxido nítrico, lo cual es lo que genera la disfunción endotelial. Además, una mayor activación de la vía mitogénica predispone a una mayor cantidad del inhibidor de la activación del activador del plasminógeno y que genera que sea todo más protrombótico. Entonces, veamos qué hace el endotelio normalmente. El endotelio normalmente tiene un tono vascular. Este se rige por el óxido nítrico, la prostaglandina y la endotelina, siendo estos dos de arriba vasodilatadores y este vasoconstrictor. Y eso involucran en la contracción o dilatación de las células musculares lisas dando el tono. ¿Ya? Además tiene una actividad anticoagulante y fibrinolítica, porque tiene neparansulfato, el cual actúa con la antitrombina 3, y esos actúan como anticoagulantes, y además sintetiza trombomodulina, la cual se une con la trombina, se une con la trombina y activa la proteína C, y esta va a disminuir al factor 7 y al factor, el factor 5 y el factor 8, ¿ya? Y actuando como anticoagulantes y al disminuir también a la PAI actúan como fibrinolíticos, permitiendo la fibrinolisis. ¿Ya? Además actúa el endotelio normalmente en la permeabilidad y en la inflamación, siendo teniendo un rol antiinflamatorio y regulando también la permeabilidad. Normalmente cuando hay inflamación, el endotelio aumenta su permeabilidad. Y ahí también tiene actividad antitrombótica porque con la producción de óxido nítrico disminuye la adhesión y agregación plaquetaria. Ya. Entonces, finalmente, aterogénesis. Veamos las partes de la aterogénesis y cómo se genera la aterogénesis. Entonces, yo también se lo robé al ayudante el año pasado, que estaba muy bonito el esquema. Entonces, cuando aumenta el LDL y disminuye HDL, este tiende a atravesar el endotelio y alojarse en el subendotelio. ¿Ya? Y, por ejemplo, cuando es de diabetes, cuando este LDL más pequeño es más propenso a atravesar el endotelio, como más chiquitito y más denso. Y estos se quedan atrapados en mallas de proteoglucanos en el subendotelio.
Bueno, allá hablamos de unos factores de riesgo, los cuales lo más importante es que generan un ambiente oxidativo. Todos coinciden en que generan especies reactivas de oxígeno, que pueden generar que el EDL que está dentro del endotelio se oxide. Y este, al oxidarse, genera más cosas. Genera, permiso, puede actuar como un antígeno y activar a la respuesta inmune, normalmente mediada por linfocitos TH1, y también por otro lado disminuye la producción de óxido nítrico y genera disfunción endotelial. Y todo esto genera una respuesta inflamatoria. ¿Ya? Esta respuesta inflamatoria está actuando como antígeno. Obvio que como una respuesta inflamatoria va a activar el factor kappa beta y, y va a generar que la respuesta inflamatoria va a generar que en el endotelio haya una mayor expresión de moléculas de adhesión, las cuales van a permitir agarrar a los monocitos que están andando por la sangre, lo cual es muy importante. Y también van a expresar quimioquinas, que van a atraer a los monocitos. O sea, por un lado se van a permitir de que se puedan frenar, porque como vienen rápido, los frenan primero y después se enganchan. Y además va a decir que entren y eso va a hacer que se atraigan los monocitos dentro del subendotelio, de la íntima. Y además el EDL oxidado inmunogénico hace esto mismo con las células musculares lisas, generando de que también produzcan quimioquinas y además un factor de crecimiento, lo cual va a aumentar la factor de crecimiento de colonia, lo cual va a aumentar el número de monocitos, ¿ya? Generando que haya una gran cantidad de macrófagos en el endotelio. Y, y estos macrófagos van a generar más especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno van a oxidar tanto al LDL restante como a la apoproteína B del LDL, que es la que se une con el scavenger, ¿ya? Y además el LDL oxidado genera que haya más scavenger. Y eso genera que los macrófagos fagociten el LDL y se vuelvan células espumosas, generando finalmente la placa, ¿ya? Y después mueren y se quedan ahí y quedan como detritos celulares, ¿ya? Hay un detalle, esto es bastante importante, que es de que como es vía LTH1, linfocitos TH1, este genera interferón gamma. Y el interferón gamma lo que hace es que disminuye la proliferación de las células musculares lisas de la capa media. Y las células musculares lisas en la aterogénesis además están actuando como por la inflamación misma, empiezan a generar colágeno, ¿ya? Entonces ellos son los que generan, migran a la íntima, de la media a la íntima por la inflamación, se activan, cambian su perfil y empiezan a secretar colágeno y elastina, que generan la cápsula de la placa. Entonces lo importante es que cuando hay una gran infiltración inflamatoria de linfocitos T y de macrófagos, los linfocitos T van a generar este interferón gamma, va a hacer que haya menos células musculares lisas en la íntima y que además generen menos colágeno. Entonces va a ir una cápsula, la cápsula va a ser mucho más débil, ¿ya? Y aparte los macrófagos, también por el interferón gamma, van a empezar a generar metaloproteinasas, que son las que rompen también la cápsula. Entonces las placas de ateroma que estén muy infiltradas con linfocitos T y con macrófagos van a ser muy endebles, ¿ya? Porque, después lo vamos a ver en una foto, pero porque la cápsula fibrosa es de elastina y de colágeno, ¿ya? Y todo este proceso hace que sea más delgada y más propensa a romperse. Entonces, veamos las alternativas. Entonces, la correcta era de que el tabaquismo genera una disfunción endotelial por el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno que generan la menor producción de óxido nítrico, ¿ya? Porque la demás estaba mala, porque la obesidad dice que genera una menor actividad del sistema simpático y una mayor actividad del sistema simpático. La dieta de Melito decía que disminuía la expresión y no, aumenta la expresión de la CD36 y disminuye la expresión del transportador ABCA1 en los macrófagos, lo que hace que se acumule el colesterol en los macrófagos. Y la dislipidemia, para que sea heterogénica, tiene que ser con más LDL y con menos HDL. ¿Ya? Pregunta 2. Entonces, al mismo paciente se le realiza un electrocardiograma al que se aprecia una supra de nivel en las paredes laterales de 1 a BL, B5, B6, representando esto una oclusión completa de la arteria circunfleja. ¿Ya? Una oclusión completa, porque es un supra de nivel. ¿Ya? Y como es un supra, nos localiza. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes características predispone a que la placa de ateroma sea más vulnerable? Una materia extracelular con alto contenido de colágeno y elastina generando una gran cápsula fibrosa. Creo que ya le spoileé un poquito con la anterior.
un gran núcleo lipídico necrótico, alta proliferación de células musculares lisas o baja infiltración inflamatoria de macrófagos y linfocitos T. Ese, vale. Son 7. Sale que votan 10 personas. Han votado el 70%, 80. Quedan 2. 1. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, sigamos con lo otro importante. Esto ya técnicamente lo vamos a repasar, ¿ya? Pero primero, otra cosa importante que hay que saber es dónde se generan las lesiones atraumatosas, ¿ya? Y normalmente se generan en las bifurcaciones de vasos arteriales, en la estenosis, en las curvaturas y en la estasia sanguínea. Y esto es por dos tipos de patrones, ¿ya? Hay un patrón que hace que no se genere atraumatosis y hay otro que hace que sí se genere. El que hace que no se genere el antiaterogénico hace que es cuando hay un flujo laminar, ¿ya? Cuando hay un flujo laminar, el chivo estrés es normal y eso permite que se desprecien los genes protectores de la ateromatosis, ¿ya? En cambio, cuando ya el patrón aterogénico es cuando ya se genera un flujo turbulento. Y este flujo turbulento afecta en el chivo estrés, disminuyéndolo, haciendo que disminuya la expresión de los genes protectores y aumentando la expresión de genes inflamatorios como aumentando la expresión de moléculas de adhesión del endotelio, aumentando el factor tisular, lo cual es bastante importante después para el accidente, y aumentando el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿ya? Entonces, aquí está la respuesta de la pregunta. Entonces dice, estos son los factores que generan que una placa sea vulnerable. Entonces, por ejemplo, que tenga una cápsula muy delgada, ¿ya? Y esto ocurría, por ejemplo, cuando había una infiltración grande, que generaba de que hubiera una menor producción de colágeno y una mayor producción de metaloproteinasas por los macrófagos, lo cual hace que la cápsula sea más endeble y más propensa a que por alguna vasoconstricción o algo se rompa y genere y se exponga por ejemplo, el subendotelio o el factor tisular que también está dentro de la placa, y ahí se genera toda la cascada de la coagulación y se activa la vía extrínseca y, y infarto, ¿ya? También lo otro importante es que sea un gran núcleo lipídico necrótico, que esto de que sea un componente más lipídico, que sea por la célula espumosa. También eso hace de que sea más vulnerable a la placa. Y aquí toda la infiltración de nuevo, lo que si hay muchos linfocitos T y macrófagos, hace que se hacen las placas débiles. Y además, otro factor de vulnerabilidad son los vasos de neoformación que se generan dentro, que como son de neoformación son más endebles y normalmente pueden generar alguna hemorragia intraplaca. ¿Ya? Y aquí está de nuevo. Entonces, de nuevo lo importante de que como cuando hay una infiltración de linfocitos, estos linfocitos generan interferón gamma. El interferón gamma disminuye la proliferación de la célula muscular lisa y disminuyen su producción de colágeno, haciendo que la cápsula sea más débil y, y además hace que los macrófagos generen metalproteinasas que debilitan aún más la cápsula. ¿Ya? Y aquí vemos los tipos de complicaciones que van a haber. Entre las complicaciones que pueden estar para adentro o para afuera. Y ejemplos de complicaciones para adentro puede ser la ruptura de la cápsula, que rompa, puede ser que se erosione nomás la parte superficial de la cápsula, y una hemorragia de los vasos de neoformación que conversamos recién, o hay un crecimiento hacia adentro muy lento, que vaya aumentando la estenosis, que es cuando hay mini rupturas de placa y se va haciendo cada vez más estrecho el lumen, ¿ya? Y lo otro es hacia afuera, cuando hay un crecimiento excéntrico del vaso, y eso es por una remodelación, por la misma inflamación que remodela el vaso y destruye el tejido elástico y lo reemplaza por fibrótico. Y esto puede generar una estenosis o lo que es más común que genere aneurismas. Entonces también las complicaciones de la placa ateroma es que se generan aneurismas por
esta inflamación crónica y destrucción del tejido elástico y reemplazo por tejido fibroso. ¿Ya? Y aquí una imagen de las complicaciones. Aquí va a ser una ruptura en que se rompe la cápsula y hay contacto, sale el factor tisular y se muestran los componentes subendoteliales activando la coagulación y se forma este trombo. Una erosión superficial que no cruzó. eh, Esto es una erosión de nódulos de calcio. Y esta es la hemorragia intraplaca, que también puede sangrar, sangrar, sangrar y terminar ocluyendo todo o llenarse todo esto de sangre. Eso. Entonces la respuesta era, ya al tiro. La respuesta era el gran núcleo lipídico necrótico, como, y lo otro es que esto va a ser un factor protector de que no hayan accidentes de placa, digo rupturas de la placa, y eso. Vamos con la pregunta, Alfredo, para no tenerte esperando. Sí, lo que mostraste antes, justo la Sí, diapo de antes, ¿eran eh, como tipos de accidente de placa o eso sí, aparte de un estos accidente? son tipo accidente de placa. Ah, En ya, general se ok. llama accidente de placa y puede ser una ruptura, puede ser una erosión, puede ser lo de los nódulos o una hemorragia intraplaca. Ya, bacán, gracias. Ya, ya. Entonces, alto contenido de colágeno, eso es más protector, ¿no? Hace que las placas sean menos vulnerables y que tienden a ser más placas estables con angina estable. Y el núcleo hace que tienda a ser más vulnerable. La alta proliferación hace también de que sea más propensa a que sean placas estables. Y una baja infiltración va a hacer que, como hay pocos linfocitos T y poco macrófago, no va a haber metaloproteinasa y las células musculares lisas con la inflamación van a estar generando colágeno y la cápsula va a ser bastante gruesa y va a ser una placa estable. Eso. ¿Ahora vienes tú, vale? Ya, sí, ahora voy a compartir pantalla. Dale. Ya, ¿se ve ahí mi pantalla? Sí, súper. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de insuficiencia coronaria y lo primero es, como siempre, partir con una pregunta. Este es un caso un poco largo, pero es una paciente de sexo femenino de 47 años, es vegana desde hace 5 años y tiene una trombosis de seno cavernoso por lo que está con anticoagulantes. Consulta por un cuadro de disnea de esfuerzo progresivo de 10 días de evolución con intensidad grado 3 en la escala New York Heart y que se inicia junto al ciclo menstrual. Y además tiene un dolor torácico retroesternal de carácter opresivo, de intensidad moderada a severa que se desencadena frente a mayor esfuerzo y se atenúa en reposo. Al examen físico se encuentra una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, palidez en piel y mucosas, y queilitis, lengua depapilada y coelonilla. Entonces, con respecto a este cuadro, se puede afirmar que la principal regulación del flujo está ocurriendo a nivel de vasos cárdicos y prearteriolas. B. Es necesario aumentar el contenido de O2 para tratar el cuadro. C. La relajación del corazón ocurre en forma normal, pero no la contracción. D. El ventrículo izquierdo se encuentra irrigado de forma uniforme, pero deficiente. Y aquí voy a compartir la votación al tiro. Ya. Y ya, creo que ahí votaron todos. Así que vamos a pasar a la explicación. Entonces, primero, ¿qué es la insuficiencia coronaria? Y es la incapacidad de la circulación coronaria de adaptarse cuando hay mayor demanda de oxígeno. Entonces, no se logran cubrir los requerimientos porque está limitado el flujo sanguíneo coronario. Pero, ¿cómo es que funciona la circulación coronaria? El aporte de oxígeno al corazón está dado por el flujo sanguíneo coronario y el contenido de oxígeno en la sangre. El contenido de oxígeno en la sangre, a su vez, está dado por la concentración de hemoglobina, la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina y la saturación de oxígeno, junto con el transporte que se está dado en la sangre de forma libre, independiente de hemoglobina. El consumo de oxígeno del corazón, a su vez, está dado por el flujo sanguíneo coronario y la extracción de oxígeno.
¿Y qué pasa con esto? Que la extracción de oxígeno en el corazón es del 70 al 80%, que es muchísimo más elevada que lo que ocurre en otros territorios, de hecho está casi a su máximo, por lo tanto la mejor forma de hacer que llegue más oxígeno al corazón es, cuando aumenta la demanda de oxígeno, es aumentando el flujo sanguíneo coronario, más que la extracción de oxígeno como ocurre en otros tejidos. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa cuando el corazón se contrae y se relaja y tenemos los latidos? Pasa que, como sabemos, llega un potencial de acción. Con esto permite que haya una depolarización de la membrana entre calcio al intracelular, y con esto se produzca una liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, y con esto el calcio se una, se libere, se une al complejo, o sea, se une a troponina C, lo que desplaza el complejo tropomiosina-troponina, y con eso se produce la unión de la actina-miosina. Ahora es muy importante mencionar que todo este proceso es sumamente dependiente de ATP. No solo la relajación, pero no solo la contracción, sino que también la relajación. ¿Por qué? Porque cuando se va a unir la actina y la miosina, lo que primero necesitamos que pase es que haya una hidrólisis de ATP. Y eso permite que entonces las cabezas de actina se unan a la miosina, y como vemos, ahí hay un ADP y no un ATP porque ya fue hidrolizado, y para que se produzca este golpe que genera el movimiento, finalmente cuando todo el sincicio se contrae, necesitamos que el ADP sea liberado. Y para que vuelva a haber esta liberación o esta separación de actina con miosina, para repetir el ciclo, necesitamos nuevamente ATP. Entonces, no olvidar que el ATP es necesario para la contracción, pero también para la relajación. Ambos son procesos activos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una estimulación por catecolaminas? Tenemos que las catecolaminas llegan a los receptores beta-adrenérgicos que están acoplados a proteína G, y esto aumenta la adenilciclasa, el AMP cíclico, y con esto aumenta pKa, y esto produce cambios metabólicos en el miocardio, fosforilación de canales de calcio, lo que aumenta el calcio intracelular, y esto produce distintas cosas como aumento del ATP hidrolizado, que ya vimos que era necesario para que se pudiera unir la actina con la miosina. Ocurre más unión de calcio a troponina C, que permite aumentar la cantidad de puentes que se enganchen para generar la contracción, y además aumenta la velocidad de contracción, aumenta el desarrollo de la fuerza, la recaptación de calcio, el inotropismo y la velocidad de contracción. Entonces, cada vez que hay un estrés, hay ejercicio o hay alguna razón por la que aumenten las catecolaminas, todo esto va a aumentar el consumo de oxígeno del miocardio. Entonces, en el fondo, esto no es gratis, en el sentido de que este corazón que va a trabajar más necesita más oxígeno. Y esto potencialmente puede traernos problemas si, por ejemplo, existen placas de ateroma, como hablaban antes. Entonces, los determinantes del consumo de oxígeno tenemos en el corazón, que hay un consumo basal que corresponde al 20%, que es básicamente este consumo que es lo necesario para que las células puedan existir. Y por otro lado, el 80% del consumo de oxígeno está dado por el proceso contráctil. Y el principal determinante del consumo de oxígeno del corazón es el desarrollo de tensión. Otros menores son el acortamiento, la frecuencia cardíaca y la masa, el volumen que tenga el corazón. Pero entonces no lo olviden que la tensión es el principal determinante del consumo de oxígeno, y en ese sentido es muy importante recordar qué son las cosas que aumentan la tensión. Y por ejemplo, cualquier cosa que aumente la precarga o la poscarga aumenta la tensión. Entonces, si yo tengo una hipertensión, tengo mayor tensión, voy a gastar más oxígeno. Si yo tengo una hipertrofia ventricular, mayor tensión, más oxígeno. Pero esta hipertrofia obviamente puede disminuir la tensión, pero ya vimos en insuficiencia cardíaca que depende de cuánto avanzada esté esta insuficiencia cardíaca. Y por ejemplo, algo que aumente el volumen del corazón también va a aumentar la tensión. Entonces, ¿qué va a pasar con este corazón que está gastando más oxígeno, que ya habíamos dicho que no era gratis? Este corazón está irrigado por las
arterias epicárdicas, que, como sabemos, nacen de la aorta y que estas tienen una rama derecha, una izquierda, y estas van bajando por el corazón, irrigando distintos territorios. Siempre recordando que el corazón izquierdo está mucho más irrigado que el corazón derecho, que en el fondo es importante porque gasta más oxígeno porque el sistema al que le envía la sangre es mucho más grande, pero no solo eso, lo más importante es que tiene una presión más alta. Entonces tenemos las arterias epicárdicas, luego pasamos a las arterias que irrigan el subepicardio y después que irrigan el subendocardio. Entonces, no olvidar ese recorrido que hace la sangre, arterias epicárdicas, y luego entra por la pared, porque toda la irrigación va desde fuera, no desde dentro, entonces va al subepicardio y al subendocardio. Entonces tenemos los vasos epicárdicos, que luego se dividen en prearteriolas y finalmente en arteriolas para llegar a los capilares. Y en todo este proceso entonces podemos ver que hay distintas cosas que van haciendo que se pueda ir regulando el flujo. Y es particularmente muy importante recordar que la regulación del flujo ocurre en un 60% por las arteriolas. Ahí es donde está nuestra mayor estrategia de nuestro corazón, de nuestras arteriolas para obtener más oxígeno. Entonces, las arteriolas son muy importantes y dependen de factores neuromorales y metabólicos. ¿Ya? Esto lo vamos a conversar un poco más adelante. Entonces, aquí, como les mencionaba, recordar que va desde el epicardio hacia el endocardio. Entonces, lo que pasa es que el subendocardio se irriga principalmente en diástole. ¿Por qué? Porque cuando estamos en diástole, el corazón está relajado y entonces, como está relajado, las arterias tienen espacio para que por ellas pase sangre, las arteriolas, y entonces se irriga. Pero cuando estamos en sístole, es tanta la contracción y tanta la presión intramural que existe que no hay muy pocos vasos que están abiertos y por tanto el subendocardio no está irrigado. Y acá, bueno, se ve lo mismo que versus el epicardio, que siempre está irrigado porque en el fondo se genera tanta menos presión que siempre le llega flujo. Entonces, recordar siempre que la irrigación del subendocardio es en diástole y que el subendocardio tiene entonces una menor reserva coronaria. Vamos a conversar en un ratito de reserva coronaria. Y esto está dado por mayor velocidad de consumo. Recordemos que ahí es donde está la mayor fuerza de contracción, entonces hay un mayor acortamiento y además por una menor capacidad de vasodilatación máxima que también vamos a conversar. Pero entonces con esto mencionar que la irrigación en los ventrículos o a lo largo del espesor de la pared no es homogénea, es súper heterogénea y eso nos va a generar dificultades principalmente en la zona del subendocardio cuando hay una irrigación crítica. Y con esta información podemos revisar esta pregunta, viendo que entonces la principal regulación del flujo está ocurriendo a nivel de arteriolas, como mencionamos. La relajación del corazón ocurre en forma normal, pero no la contracción. Yo les mencionaba que el ATP es fundamental y para tanto la contracción como la relajación. Entonces, si es que tenemos falta de oxígeno, como en el caso de esta paciente que tenía una anemia, que en el fondo va a pasar que ni la contracción ni la relajación del ventrículo van a ser normales. De hecho, esta anemia era tan severa en esta paciente que llegó a pasar que le dio una angina por esta falta de irrigación, de llegada de oxígeno al corazón. Y con respecto a la D, el ventrículo izquierdo se encuentra irrigado de forma uniforme, pero deficiente. Ya hablamos de que en el fondo la irrigación no es uniforme, es súper heterogénea, y el subendocardio siempre está menos irrigado. Entonces, la vez la correcta que es necesario aumentar el contenido 2 para tratar el cuadro, sí, porque aquí como la anemia era el problema, el contenido 2 está en la concentración de hemoglobina en la sangre.
o sea, ahí está en el fondo el déficit o la falta. Y ahora vamos a la pregunta 4, que es una paciente mujer de 75 años con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión y artritis reumatoide, que consulta por una sensación opresiva al pecho que se irradia al epigastrio y a la espalda, asociado a disnea, náuseas y vómitos. Con respecto a su reserva coronaria, podemos afirmar que existe un aumento del flujo coronario por liberación de óxido nítrico y adenosina que produce vasodilatación máxima. La disminución de la presión de perfusión por placas de ateroma es la causa más probable de su cuadro. Y provee una reserva coronaria homogénea en la pared ventricular izquierda. Y por último, la D reside principalmente en las arterias coronarias epicárdicas, que pueden aumentar su densidad con el ejercicio crónico. Y vamos a iniciar la votación. Ya. Ya, creo que ahí votaron todos. Estoy contenta de que no hayan puesto las dos últimas porque implica que todo lo que conversamos recién quedó súper claro. Así que vamos a ver qué pasa con esta pregunta. Entonces, hablemos de la reserva coronaria. La reserva coronaria es, en el fondo, esta capacidad que tiene el corazón o las arterias del corazón para adaptarse cuando hay una mayor demanda de oxígeno, en el fondo evitar esta insuficiencia coronaria de la que hablábamos antes. Entonces, principalmente esto lo hace por una vasodilatación mediada por factores metabólicos que permiten que aumente el flujo sanguíneo. Entonces, ¿pero qué pasa con esto? Cuando revisamos la curva vemos que en la circulación coronaria existe un flujo autorregulado, o sea, que da lo mismo cuál sea la presión dentro de rangos relativamente no tan amplios, el flujo se va a mantener estable. Y hay una dilatación máxima a la que podría llegarse en caso de necesidad, que es teórica, que nos da una reserva coronaria. En el fondo es esta diferencia que existe entre la dilatación máxima teórica que puede haber y el flujo autorregulado, que es donde existen nuestras arterias normalmente. Ahora, fíjense que si es que disminuimos la presión de perfusión, la dilatación máxima es menor. Si la aumentamos, obviamente es mayor. Y también que si, por ejemplo, estamos ante el ejercicio o estamos haciendo ejercicio y aumenta el flujo coronario porque estamos con mayor demanda de oxígeno, vamos a tener una menor capacidad de dilatación máxima, pero esto es parte en el fondo de nuestra forma de usar la reserva coronaria en contextos de mayor demanda. Entonces, también aquí esto es lo que mencionaba, que en el fondo en el ejercicio agudo aumenta la demanda de oxígeno y entonces el corazón rápidamente responde, disminuyendo los vasos coronarios disminuyen la resistencia vascular y producen dilatación para aumentar el flujo. Y recordar siempre que el ejercicio crónico es fundamental para aumentar los vasos sanguíneos, los capilares y generar una adaptación funcional y en el fondo estar en un mejor estado de reserva coronaria en nuestro corazón. Pero, ¿cómo es que ocurre esta dilatación o esta regulación del flujo? Ya, lo más importante, este cuadro tiene muchos elementos, pero lo más importante es que cuando disminuye el aporte de oxígeno y disminuye la presión de oxígeno, disminuye el ATP y aumenta la relación NADH-NAD, y esto, la disminución del ATP, aumenta la adenosina viaja hacia el músculo liso de las arterias, esto es en el cardiomiocito, entonces los cardiomiocitos se ponen hipóxicos y aumenta la adenosina en las arterias, las arteriolas, y eso inmediatamente produce vasodilatación. Y lo mismo ocurre con el óxido nítrico, donde aumenta la generación de óxido nítrico por la óxido nítrico sintasa, y eso también genera vasodilatación. Esto es principalmente
dado por, esto último por Cheers 3, y lo bueno y lo que hace considerar la adenosina uno de los principales vasodilatadores coronarios son estas tres cosas, y fuera de lo que ya hablamos, la tercera es que es rápidamente retirada por miocardiocitos y eritrocitos, entonces es súper precisa para funcionar y después desaparece del lugar. Entonces, aquí como mencionábamos, hay cambios en la velocidad de síntesis de metabolitos cuando disminuye el oxígeno, y esto produce vasodilatación principalmente por la adenosina. No olvidarla, es muy importante. Pero tenemos esta disminución. ¿Qué es lo que disminuye finalmente la reserva coronaria? ¿Cuáles son nuestras cosas que son sumamente problemáticas y nos pueden llevar a, por ejemplo, tener un infarto? Está primero el aumento del flujo sanguíneo coronario autorregulado. Entonces, esto que hablábamos, que por ejemplo en el ejercicio aumenta el flujo sanguíneo, pero esto no solo ocurre en el ejercicio, ocurre patológicamente, por ejemplo, cuando tenemos una hipertrofia ventricular por una estenosis aórtica, por una hipertensión arterial, ocurre cuando aumenta el gasto cardíaco en una anemia o en un hipertiroidismo, entonces patológicamente también puede ocurrir y nos disminuye la reserva coronaria. ¿Qué otra cosa puede disminuirla? La disminución de la vasodilatación máxima. O sea, esta curva ya no es tan grande, su pendiente es menor y por tanto tenemos una menor capacidad de vasodilatación. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando hay una disfunción endotelial. Entonces, todo lo que vimos en ateromatosis hay que recordarlo porque impacta aquí, ¿ya? Entonces, esta disfunción endotelial va a hacer que la respuesta a la adenosina y al óxido nítrico sea muy malo porque predominan los factores vasoconstrictores y la capacidad de respuesta del endotelio es mala. Y la tercera cosa que disminuye la reserva coronaria es la disminución de la presión de perfusión. Entonces, pasa de una presión de perfusión relativamente alta a una más baja. Y esto principalmente está dado por placas de ateroma. Y esta es la causa más frecuente de disminución de la reserva coronaria y por tanto que puede generar un infarto, un síndrome coronario agudo, una muerte súbita, etc. Entonces, como ya habíamos hablado, la reserva coronaria no es homogénea, es heterogénea, no está en las arterias epicárdicas, está en las arteriolas, y aquí pasa que tenemos una persona con diabetes mellitus, hipertensión, y bueno, artritis, que también es una situación de mucha inflamación. Entonces, esto significa que es muy probable que nuestro corazón no esté siendo capaz de llegar a la vasodilatación máxima. El aumento del flujo coronario es relativamente malo, entonces lo más importante aquí es que la disminución de la presión de perfusión por placas de ateroma es la causa más probable de su cuadro, porque no solo es la más frecuente, sino que también se asocia a factores de riesgo como por ejemplo diabetes mellitus. ¿Ya? Entonces, pero antes de que pasemos a la siguiente parte, que es la parte de Felipe, quiero recordar que a pesar de que estamos hablando de mecanismos fisiopatológicos que deberían ser relativamente comunes a todas las personas, la ciencia no es neutral. Y pasa que la mayoría de los estudios se han hecho en hombres, con mujeres sumamente infrarrepresentadas en los estudios clínicos, y por tanto, cuando tenemos estos síntomas, que son los síntomas típicos, estos son los síntomas de los hombres. Y las mujeres principalmente tienen síntomas atípicos, como por ejemplo eso que mencionábamos en el caso, la pregunta 4, que era esta irradiación hacia la espalda, dolor de guata, y muchas otras cosas que son distintas y que tenemos que considerar. Incluso la fisiopatología no es tan similar, porque si bien los hombres tienen más accidentes de placa con ruptura de placa, las mujeres tienen más erosiones de placa. Entonces, esto no es inocuo. Esta forma de hacer ciencia de forma sexista tiene efectos reales y hace que las mujeres mueran más y hayan muerto más en el último tiempo por infarto. Incluso más aún, se han visto diferencias cuando son atendidas por médicos hombres o médicas mujeres, muriendo incluso menos cuando son atendidas por médicas mujeres, porque son capaces de considerar estas diferencias. Entonces, bueno, esta es una pequeña invitación a que hagamos ciencia con enfoque de género para que no impactemos en la vida de las mujeres y también
personas de color que también tienen otras presentaciones, que también tienen otros factores de riesgo que son muy importantes de considerar. Eso. Felipe, ¿o alguien tiene alguna duda? ¿Me tienen que dar permiso? Por favor. Que como me salí varias veces, Ya, creo que... ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Existe alguna duda de los temas ya referidos? Bueno, y antes de iniciar, quiero dar como reconocimiento las felicitaciones de mis compañeros previos, que abordaron muy bien, y en especial el último tópico, que es de bastante importancia. Creo que mejor... Ahí está. Ya. Entonces, vamos con la pregunta 5, que se trata de este caso clínico. Paciente hombre de 54 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus no insulino requiriente, insuficiencia aórtica moderada y tabaquismo, con SIPO. Consulta por dolor opresivo retroesternal de inicio brusco y reposo, y que inició en reposo, de intensidad 8 de 10 en escala verbal simple, con irradiación a miembro superior izquierdo. Paciente relata episodios previos similares, pero de intensidad menor, menores a 10 minutos de duración, y asociados a esfuerzo físico. Al examen físico cardíaco destaca soplo diastólico 3 de 6, sin irradiación y choque de la punta desplazado a izquierda, sin otros hallazgos. Entonces, respecto al cuadro clínico presentado, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Ahí vamos a habilitar las votaciones. Ahí. ¿Ya está habilitada? Sí, creo que ya pueden votar. Okay. Gracias. Entonces, si tienen las alternativas ahí, entonces voy a devolverme al caso clínico para que lo lean también, por si los pasamos rápido, o lo pasé rápido en este caso. Y también aprovechar de mencionar que si tienen cualquier duda, interrumpan nomás, siéntense en plena libertad de hacerlo. También antes de avanzar, las alternativas están largas, pero y quiero decirles que en el certamen no son tan largas, son más al hueso, más cortitas. Y acá, por lo menos en esta pregunta, le hice un poco más larga para intentar abordar más temas, ¿ya? Para echarle una repasadita rápida a todo. Así que no se asusten. Por el momento, comentando, van bastante, ¿cómo se llama? Parejas las alternativas. ¿Cuántos somos? 10. 5, 6, 7. Ahí creo que votaron todos, ¿cierto? Falta una persona. Ay. Sí, falto yo, pero se me cerró la votación, así que sigan nomás. No te preocupes. Mantén tu respuesta en la mente. Ya. Entonces, ganó la primera alternativa, pero la correcta era la alternativa C. ¿Ya? La explicación de todo esto lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Pasamos esto y podemos ver al paciente con dos cuadros, uno crónico y uno agudo. El agudo, como ya a simple vista, y es un cuadro bastante típico de un síndrome coronario agudo. Pero el cuadro anterior es un cuadro crónico, y podríamos definir que es una angina de demanda, una angina estable. Entonces vamos a partir por esto explicando, ¿ya? Entonces,
el paciente tenía múltiples factores de riesgo, como dijimos, diabetes, hipertensión, y como bien explicaron mis compañeros antes, eh, es muy probable o existe asociación de estos factores de riesgo con placas de ateroma, con la existencia de. Entonces, esta genera una estenosis de las arterias, dependiendo de su ubicación, y genera una disminución de presión de perfusión, como bien dijo la Vale. Ahora, pongo esta imagen solamente para reforzar lo que ya hemos visto con anterioridad. Acá vemos el flujo antes de la estenosis, la estenosis por la placa y el flujo saliente. Vemos que aquí hay una reducción del diámetro y eso genera un cambio de las variables físicas de este flujo. Pero lo importante es el resultado de flujo saliente. Como pueden ver, pierde la estructura laminar y pasa a un flujo turbulento. Este flujo turbulento es el principal factor o la principal causa que nos permite explicar el por qué se pierde presión desde el inicio al final. También hay otros factores, pero ya son más para el detalle. El principal es la pérdida del flujo laminar en función de la creación de un flujo turbulento, o sea, de la separación de las láminas del flujo. Pero este paciente tenía otro antecedente, tenía una insuficiencia mitral crónica. Entonces, como a lo mejor vieron en clases pasadas o en materias pasadas, la insuficiencia mitral crónica, creo que insuficiencia aórtica, perdón, ahí era insuficiencia aórtica. En una insuficiencia aórtica genera una sobrecarga de volumen al ventrículo izquierdo, y si esto se hace de forma crónica y progresiva, esta sobrecarga de volumen va a generar al final una dilatación del ventrículo izquierdo. Recordemos, insuficiencia aórtica, ¿ya? Ahí se me pasó, ¿ya? Entonces, esta dilatación del ventrículo izquierdo, también conocida como un crecimiento excéntrico, porque ¿cuál es el otro crecimiento? Un crecimiento concéntrico. Si bien recordarán, este crecimiento concéntrico es típico de postcargas aumentadas, como paciente con hipertensión arterial crónica, o paciente con estenosis aórtica crónica, ¿ya? Entonces, esta dilatación del ventrículo izquierdo va a generar un mayor requerimiento de oxígeno. ¿Cómo? La Vale también lo mencionó. Entonces, tenemos que echar mano a esta ecuación, la ecuación de Laplace, en donde la tensión generada es igual a la presión por el radio partido en 2, ¿ya? Vemos, y es importante que esta ecuación igual se la aprendan, porque no solo para fisiopatos, sino sirve para la vida también. Entonces, como existe una dilatación del ventrículo izquierdo, estamos aumentando el radio. Si aumenta el radio, aumenta la tensión. Y como también lo dijo la Vale, si aumenta la tensión, es el principal elemento, la tensión, en el mayor requerimiento de oxígeno y en aumento del flujo autorregulado. ¿Ok? Por último, tenemos factores de riesgos coronarios varios, hipertensión, diabetes, tabaquismo, que generan, como ya bien dijo Jaime, disfunción endotelial. Entonces, genera una disminución de la capacidad de vasodilatación máxima, como ya hemos explicado a lo largo de esta presentación, y todo esto va a confluir en la disminución de la reserva coronaria. O sea, vamos al gráfico que pone en el eje X la presión de perfusión versus eje Y el flujo coronario. Vemos que este paciente, en primer lugar, tiene una disminución de la capacidad de vasodilatación máxima, disminuye la pendiente. Aumenta, en segundo lugar, el flujo autorregulado por un mayor requerimiento de oxígeno. ¿Por qué? Recordemos, porque este paciente tiene dilatación ventricular, tiene un mayor radio, y si tiene mayor radio, genera mayor tensión, y si genera mayor tensión, genera mayor requerimiento de oxígeno. Estamos totalmente seguros de que tenía una dilatación del ventrículo izquierdo. Bueno, vamos a semiología, porque tenía, veamos, un choque de la punta desplazado a izquierda, hallazgo muy típico correlacionado con los efectos que genera la insuficiencia aórtica, ¿ya? Ahora, tenemos también la disminución de la presión de perfusión por efecto de la placa de ateroma, como ya hemos explicado. Entonces, pasamos de una reserva coronaria en un paciente normal de esta magnitud a una reserva coronaria de esta magnitud, más pequeña, ¿ya? Entonces, si el paciente, como relataba, aumenta su ejercicio físico, recordemos, ejercicio
existe un aumento del tono simpático, el simpático existe estimulación de los receptores beta adrenérgicos de los miocitos. Eso a su vez genera un estímulo para el cronotropismo, para el inotropismo, etcétera, y todo ese largo etcétera genera un mayor requerimiento. Entonces, puede haber algún momento en que esa necesidad de requerimiento de oxígeno del paciente en ejercicio no se vea, o sea, no se alcance a compensar con esta reserva coronaria que ya está disminuida. Entonces, si no alcanzamos a, a satisfacerle el requerimiento de oxígeno, ¿qué va a caer? Vamos a caer en este dolor anginoso que tenía el paciente en la angina de demanda. ¿Ya? Una disminución de la reserva coronaria. Ahora, como dijimos, teníamos un periodo crónico, vamos al agudo. Tendríamos este paciente consultó por un síndrome coronario agudo. Algunas frases rápidas para recordar qué era esto. Es un espectro de lesiones isquémicas consecuentes a una obstrucción aguda del flujo coronario. La patogenia está dada fundamentalmente, como también hemos dicho a lo largo del seminario, por accidentes de placa. Y este accidente de placa, en este contexto del síndrome coronario agudo, se puede dar por ruptura de cápsula, erosión o hemorragia intraplaca. Ya. El síndrome coronario agudo, entonces lo podemos dividir entre un infarto agudo al miocardio con supradesnivel del ST, sin supradesnivel del ST y la angina inestable. Y el diagnóstico nos va a ayudar, o lo vamos a basar, es un diagnóstico fundamentalmente clínico, pero tenemos que apoyarnos en el electro y en el laboratorio. Recordemos que, como bien dice su nombre, el IAM con supradesnivel del ST, es como dice, con aumento del supradesnivel, lo que dice que, como bien dijo Jaime, si no me acuerdo, hay un infarto transmural sin supradesnivel del ST, pero acá tendríamos el laboratorio positivo, o troponinas, se me repitió troponinas, o creatinquinasa miocardio específica elevadas. Y si tiene un periodo o una clínica de un dolor anginoso típico, pero mayor de 10-20 minutos, pero con negativo al electrocardiograma y negativo al laboratorio, quedamos en angina inestable. Cabe destacar que últimamente esta angina inestable ha disminuido su uso, por así decirlo, o su utilidad clínica. ¿Por qué? Porque cada vez más el laboratorio, en especial las troponinas, cada vez son más sensibles. Con respecto a su elevación ante una lesión isquémica. Por lo tanto, cada vez, en este caso, aumentamos el diagnóstico de infarto agudo sin supradesnivel, pero con laboratorio positivo. Acá también les adjunto los tipos en que se clasifica el infarto agudo al miocardio según su etiología. Y acá un esquema que representa, por ejemplo, el tipo 1, que es el más frecuente, que es por una ruptura, erosión, etcétera, de la placa de ateroma que genera un trombo. ¿Ya? Que genera un trombo y genera una obstrucción brusca y oclusiva. El tipo 2 son diversas causas, pero que lo engloba el enunciado de que el corazón no puede responder a la demanda de oxígeno requerida. ¿Cuáles son? Sin existir rotura de placa. ¿Y qué podemos ver? Acá cae el vasoespasmo, ¿ya? También puede caer una placa que no se rompe, pero que su nivel de estenosis es tal que genera una isquemia crítica, aún en reposo, ¿ya? Y por último, un desequilibrio entre demanda y aporte por sí solo, por ejemplo, en hipotensión, hipotiroidismo, hipertensión, etc., anemia. Y los tipos 4 ya son iatrogénicos y el tipo 3 es asociado a muerte súbita, ¿ya? O a muerte cardíaca en general. Ya, el infarto agudo al miocardio. Ya, entonces acá tenemos la obstrucción aguda, y esto es muy importante, que los factores de riesgo coronario se asocian a una disfunción endotelial, y esta disfunción endotelial aumenta el factor inhibidor del activador de plasminógeno tisular. Parece rima o parece trabalengua, pero lo que nosotros queremos ver es que este perfil metabólico de riesgo genera disfunción endotelial, por lo tanto, el aumento de este factor va a generar que se interrumpa el paso de plasminógeno a plasmina. Y recordemos que la plasmina es la que nos ayuda a lisar o a destruir, por así decirlo en palabras más bonitas, el trombo generado.
por lo tanto genera una estabilidad de este trombo, agravando así el cuadro, ¿ya? También esta imagen la saqué de la presentación de la profesora, y es muy importante ver este orden secuencial, que la isquemia reversible, en primer lugar, lo que se afecta es bueno, acá estaría alteraciones metabólicas varias, ¿ya? De las alteraciones metabólicas varias se pasa en primer lugar a una disfunción diastólica, y de la disfunción diastólica pasa a una disfunción sistólica, y de ahí pasa recién a alteraciones del electro o angina, ¿ya? En su espectro clínico. Esto es importante porque en general o a veces en años previos lo han preguntado. Ahora, complicaciones del infarto. Hay complicaciones eléctricas, hemodinámicas y mecánicas. Las eléctricas tenemos taquiarritmias y bradiarritmias. Las taquiarritmias podemos comprender fácilmente que una de las principales de estas es una taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque hay una hiperactivación del sistema simpático debido a isquemia, a hipoxia tisular, etcétera, etcétera. Las bradiarritmias son interesantes. Bueno, antes de pasar las taquiarritmias, otras son las taqui ventriculares, que esas sí son muy importantes porque generan gran mortalidad. Tenemos las extrasístoles ventriculares aisladas, la taquicardia ventricular sostenida, pero es muy importante que estas pueden degenerar en una fibrilación ventricular, y la fibrilación ventricular es una de las causas de por qué estos pacientes con infarto se mueren. De hecho, es una de las causas de lo que se puede explicar en una muerte súbita por infarto agudo al miocardio. Las bradiarritmias, por su parte, se generan por daño o por compromiso de algún elemento del sistema excitoconductor, y lisa y llanamente porque hay alguna arteria que se obstruyó, que le está dando irrigación a algún compromiso o algún elemento de este sistema, nodo sinusal, atrioventricular, a las de His, etc. Pasamos a las complicaciones hemodinámicas. Tenemos el shock cardiogénico, y acá también anexo una foto, el esquema que puso la profe en su clase, mal cortado, como verán. Pero es muy esquemático, y yo les recomiendo que no solo para la prueba, para el certamen, sino para la vida, que lo vean bien detalladamente, porque resume de muy buena manera los procesos fisiopatológicos que se producen en esta disfunción miocárdica. No me quiero alargar mucho, pero por ejemplo, si existe una disfunción sistólica per se ya clara, genera una disminución de la perfusión sistémica. Entonces vamos a entrar en una hipoxemia tisular, ¿ya? Y esta hipoxemia va a gatillar todos los estímulos que pueden existir para contrarrestarlo, principalmente la activación del sistema simpático, que nos va a llevar a aumentar por el estímulo beta-adrenérgico la acción del corazón, frecuencia, inotropismo, cronotropismo, pero vamos a estar exigiéndole más a un corazón que ya está dañado y está mal funcionando de base. Entonces, como bien dice la profe en la clase, es un verdadero círculo vicioso, ¿ya? Entonces, muy importante que tengan esto en cuenta. Por último, tenemos las complicaciones mecánicas. Tenemos ruptura del septum interventricular, insuficiencia mitral, ruptura de pared libre del ventrículo. ¿Cómo nosotros podemos sospechar que el paciente está en una insuficiencia mitral aguda o una ruptura del septum ventricular? Paciente que tiene un compromiso hemodinámico muy agudo. En el caso de una insuficiencia mitral, paciente que tiene un edema agudo de pulmón agudo, como bien dice su nombre, agudo, ¿ya? Y severo. Y también nuevos soplos, ¿ya? Nuevos soplos. Por último, tenemos la ruptura de pared libre del ventrículo. Tenemos la ruptura del pared libre, ya que puede ser dado por la isquemia, puede generar un hemopericardio, o sea, salida de sangre hacia el pericardio, que es este saquito que envuelve el corazón. Y si hay sangre en este saco, va a impedir la función contráctil del corazón por una obstrucción mecánica. Entonces podemos caer fácilmente, o sea, vamos a estar en un taponamiento cardíaco que se podría progresar un shock obstructivo. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Era la letra C, ¿ya? En función de las características clínicas del paciente, era posible mencionar que existe un aumento del factor inhibidor del plasminógeno tisular, ¿ya? La letra A estaba incorrecta porque la disminución de la reserva coronaria del paciente
con respecto a los episodios previos, ojo, al periodo crónico, no se debe exclusivamente a la disminución de la presión de perfusión, se debía, por ejemplo, a su insuficiencia aórtica, se debía a una disfunción endotelial, etcétera, y etcétera. Lo primero que aparece frente a una isquemia miocárdica es una disfunción diastólica, luego una sistólica y luego las alteraciones en el electro. Por último, y esta, en la letra D, esto no se lo van a preguntar en el certamen, pero lo puse así como con un detalle, como un dato freak. ¿Alguien sabe más o menos por qué la letra D se descarta? ¿Alguien tiene alguna idea? Aquí no, cualquier cosa. Porque la arteria que debería verse comprometida sería la derecha, la que compromete la aurícula. Claro, ¿ya? ¿Y cómo se reflejaría esto en un electrocardiograma en contexto de infarto agudo del miocardio? Con supradesnivel de la pared inferior. Bien, ¿ya? Eso era un poco rebuscado. No se lo van a preguntar en el certamen, pero sí. Recordemos que este sistema excitoconductor, muy bien, era Joaquín, ¿o no? ¿Sí? Bueno, las felicitaciones. Se debe por eso, claro, porque el sistema excitoconductor está irrigado por parte de él por la arteria coronaria derecha. Ahora, no es una regla, no es todo, porque por ejemplo el nodo sinusal se ha dicho que en un 45-50% está irrigado por la arteria coronaria derecha, en un 50% de los humanos, y porcentajes restantes en la arteria coronaria izquierda. Entonces, no es una regla, pero si acá en la alternativa estamos hablando de probabilidad. Entonces, ¿cuál era la probabilidad de que existiera algún tipo de arritmia que se ocluyera la arteria coronaria derecha, la cual irriga la pared inferior o postero inferior del corazón, y así si se diagnosticaba ese daño en el electro, ahí sí era más probable encontrar este tipo de arritmias. ¿Ya? Muy bien, a quien lo contestó. ¿Alguna duda de esta pregunta? Ya, si no, vamos a avanzar con la pregunta 6 y última, porque ya a lo mejor están cansados. Pero este tema igual es interesante. Ya. Con respecto a los síndromes coronarios y al fenómeno de precondicionamiento isquémico del miocardio, es posible mencionar que las alternativas, las voy a habilitar. ¿Ya? Por mientras, les leo las alternativas. Letra A, el mecanismo subyacente al precondicionamiento isquémico está basado fundamentalmente en el efecto de las especies relativas de oxígeno en el retículo sarcoplásmico. Letra C, se ha propuesto que el mecanismo fisiopatológico de la angina microvascular corresponde a la disfunción endotelial de las arterias epicárdicas. Letra C, el atontamiento cardíaco corresponde a la pérdida irreversible de la función contráctil del tejido miocardio afectado por una brusca y prolongada obstrucción de su flujo sanguíneo. Y letra D, se ha postulado que la angina de Prince-Metal es causada por una hiperreactividad del músculo liso de las arterias coronarias. ¿Ya? Acá ya algunos ya se aventuraron a la respuesta. Este tema generalmente lo preguntan en los certámenes, entonces hay que tener bastante ojo y no... Claro, son como más datos que hay que aprenderse. ¿Ya? Entonces, son 6 votos hasta el momento. No sé si lo cierro la votación hasta este momento o damos unos segunditos más. Ya
Ya, ahí se cerró. Y la letra correcta era la letra D. ¿Ya? Ahí vamos a ver por qué. ¿Ya? Ya. Síndromes coronarios específicos. Tenemos la angina de Prinzmetal y angina microvascular o síndrome X. Y esto es una materia bastante corta, entonces es necesario que lo tenga bastante en cuenta, ¿ya? Bastante clarito. La angina de Prinzmetal se debe principalmente a una isquemia secundaria a vasoespasmos de arterias epicárdicas, ¿ya? Vemos este también esquema que puso la profe en su clase, y vemos acá, angina de Prinzmetal en arterias epicárdicas, ¿ya? Y este se genera por un desequilibrio del sistema nervioso autónomo con predominio del sistema simpático. Sistema nervioso simpático. Eso se dice literalmente en el apunte, pero también otra forma de entenderlo como un sinónimo es que existe una hiperreactividad del sistema simpático. Y ahí el por qué la letra D era la correcta, ¿ya? Esta hiperreactividad se iba asociada a esto, al sistema nervioso autónomo, al desequilibrio del sistema nervioso autónomo, pero con predominio del simpático. Angina microvascular o síndrome X se propone que su principal que su causa etiológica subyacente es una disfunción endotelial, aún no se sabe del todo, pero a nivel de las prearteriolas, ¿ya? Prearteriolas. Y esto era lo que la letra B decía de las arterias epicárdicas, no, eran las prearteriolas. Esta diferencia, principalmente de vasos, es la que generalmente se preguntan en los certámenes, así que ojo. Ya, el atontamiento cardíaco, otro fenómeno, que podemos entenderlo por ello como una pérdida temporal de la función cardíaca secundaria a la restitución del flujo coronario luego de una obstrucción breve de dicho flujo. O sea, nosotros tenemos en esta línea la función cardíaca, función contráctil, y acá el flujo regional, en esta línea discontinua. Vemos que aquí hay una obstrucción aguda, total, que cae el flujo y cae con ello la función contráctil. Ahora, es muy importante, esta obstrucción tiene que ser breve, se menciona en el apunte, por lo menos en el apunte del año anterior, que debe ser menor a 20 minutos la reperfusión para que no exista daño irreversible, de manera que los cardiomiocitos vienen y se quedan, como bien dice el nombre, atontados, y si el flujo se recupera de forma instantánea, su función miocárdica contráctil, como quedan atontados, se demoran en recuperar el máximo que tenían anteriormente de la obstrucción aguda, ¿ya? Esto se puede demorar semanas, incluso meses. En su apunte de este año, la profe, si no me equivoco, no hace tanto énfasis en el mecanismo fisiopatológico, pero si lo quieren, aquí está. Vemos, existe una obstrucción aguda y se restituye el flujo sanguíneo, ¿ya? Esta sobrecarga de flujo sanguíneo genera en los cardiomiocitos la generación, valga la redundancia, o la producción de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno generan un daño de membranas en estos cardiomiocitos. Llámese la membrana plasmática, sarcolema, o el retículo plasmático, o sea, retículo sarcoplásmico. Entonces, este daño en la membrana genera una sobrecarga de calcio intracelular. Y sobrecarga de calcio genera una activación de las proteasas que va a hacer un daño en las proteínas contráctiles. Ojo, si esta obstrucción se reperfunde en menos de 20 minutos, o sea, en un periodo breve, se puede recuperar la función contráctil, pero se demora, ¿ya? Pero si esta obstrucción es más de 20 minutos, se prolonga, ya existe un daño irreversible y no se puede recuperar la función cardíaca. Precondicionamiento, ¿ya? Y antes de avanzar, ¿cómo se llama? El corazón invernante, creo que así se llamaba, es un fenómeno bastante parecido, pero casi como en un sentido contrario, ¿ya? Que un paciente que viene con fenómenos isquémicos a repetición, por ejemplo, una angina estable, y genera un proceso casi de atontamientos cardíacos progresivos, ¿ya? Y después se le restituye el flujo y también se demora en recuperar la función contráctil.
Por último, el precondicionamiento. ¿Qué significa esto? Son fenómenos de isquemias breves y transitorias que disminuyen el grado de daño tisular ante un nuevo y prolongado episodio de isquemia. O sea, por ejemplo, si aún en condiciones experimentales yo puedo inducir periodos de isquemia breves y transitorios, por ejemplo, 4 periodos de isquemia intercalados con periodos de descanso, y luego genero una isquemia prolongada con una obstrucción oclusiva, o sea, total del 100%, el daño de este nuevo episodio y prolongado de isquemia va a ser menor, ya que los fenómenos de isquemias previas, por así decirlo, adaptó a los miocardiocitos para protegerse de esta nueva isquemia prolongada. ¿Ya? ¿Cuáles son? De igual manera, creo que la profe en el apunte de este año no hizo tanto énfasis en los mecanismos fisiopatológicos, pero si quieren un poco más de detalle, aquí se los pongo. Como mediador químico se propone de nuevo a la adenosina, pero no 100% seguro. Faltan nueva evidencia y nuevas investigaciones. La adenosina en los cardiomiocitos genera una cascada de señalización intracelular dada fundamentalmente por la proteína quinasa C. Esta genera la apertura de canales de potasio dependientes de ATP en la mitocondria. Esto genera que exista un influjo de potasio hacia la mitocondria, o sea, la mitocondria se carga de este ion, de manera que existe un retardo y esto genera una protección de la fosforilación oxidativa y también genera un retardo de la conformación del poro de permeabilidad transitoria en la membrana mitocondrial interna. Por así decirlo en palabras bonitas, si le echamos mano a nuestros recuerdos de fisiopatología general, recordemos que en periodo de isquemia, uno de los procesos para que la célula entre en apoptosis es la conformación justo de poros de permeabilidad en la membrana mitocondrial, y con ello se desacopla la fosforilación oxidativa, se cae la disponibilidad ¿cómo se llama? La producción de ATP, y con todo lo que ello requiera. Entonces, este mecanismo fisiopatológico, sin embargo, dura minutos, ¿ya? Después a los minutos esta desaparece, pero tenemos una segunda vía, que esta misma cascada de señalización intracelular genera factores de transcripción, que generan expresión de diversas moléculas que van a generar la apertura de canales de potasio y van a tomar esta vía. Ahora, si recordamos lo de Biocell, biología del ramo de Biocell, la expresión o los factores de transcripción o la regulación de la expresión génica tiene un efecto más que minutos. Entonces, esto tiene efecto de horas, ¿ya? Por eso, este precondicionamiento puede ayudar tanto en minutos como en horas. También en el apunte se menciona precondicionamiento remoto, que si yo genero, por ejemplo, con un manguito del esfingo, o sea, para tomar la presión se me fue, esfingomanómetro, ¿ya? En el brazo, y genero esto con este periodo sucesivo de isquemia, también puedo generar este mismo efecto de protección ante una isquemia prolongada. Entonces es de vía remota, y nosotros podemos suponer entonces que el efecto puede estar dado por una posible vía humoral o una posible vía neuronal que pueda generar la misma cascada de señalización y los mismos eventos fisiopatológicos o fisiológicos en este caso que nosotros ya hemos visto. Ahora, ¿cuál es la utilidad clínica? Ustedes pueden decir, oye, pero no somos adivinos de saber cuándo me va a dar un infarto agudo al miocardio para inducirme minutos antes periodos de isquemia transitorio. No, es verdad, pero por ejemplo a cirugías que nosotros sabemos que va a haber un daño miocárdico, por ejemplo en una cirugía de bypass o en una angioplastía, que nosotros sabemos que el riesgo, que inherentemente esa cirugía van a tener un daño miocárdico, podríamos nosotros antes de esa cirugía realizar estos fenómenos de isquemias breves y transitorios. Pero también se ha visto una nueva vía de investigación muy interesante, que es que todo este efecto se repite, pero si nosotros lo hacemos posterior al evento agudo
de isquemia prolongado. O sea, un paciente genera un IAM, entra a la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Le realizan la revascularización y luego si nosotros le hacemos estos periodos, fenómenos de isquemia breve y transitorio, podemos reproducir estos fenómenos por las mismas vías de mecanismo, por las mismas vías celulares. Entonces, la utilidad clínica es bastante interesante. Ahora, ¿cuál era la alternativa correcta? Era las letras D. Como les dije, la angina de Prinzmetal se genera por una hiperreactividad, o sea, un aumento del tono simpático por sobre el parasimpático que genera este vasoespasmo, ¿ya? A nivel de las arterias coronarias principales epicárdicas. Letra A, el precondicionamiento isquémico, lo que yo les mencioné ahora, está, en palabras muy simples, relacionados con la mitocondria. No tiene nada que ver el retículo sarcoplásmico hasta donde nosotros sabemos. Letra B. Se ha propuesto que el mecanismo fisiopatológico de la angina microvascular corresponde a la disfunción endotelial de las arterias epicárdicas, angina microvascular, ¿ya? Para que se lo tenga bastante ¿cómo se llama? En la mente, microvascular, prearteriolas, ¿ya? Prinzmetal, epicárdicas, ¿ya? Entonces ahí estaba el error de esa alternativa. Y letra C, el atontamiento cardíaco es la pérdida reversible, se vuelve a la función contráctil, pero luego, ojo, de una pérdida breve de la obstrucción del flujo sanguíneo, breve, menor de 20 minutos, ¿ya? Aproximado, donde la revascularización es rápida, ¿ya? No sé si tienen alguna duda de este último tópico. Voy a intentar prender la cámara porque internet estaba medio... El BTR no me ayudó mucho. ¿Alguna duda? ¿O algo que quieran comentar? ¿Alguna duda de esto, de los tópicos que mis compañeras ¿cómo se llama? Hablaron con anterioridad? Hola, sí, yo tenía una duda ¿Sí? de el gráfico que mostraste con respecto a la flujo coronario con respecto a la presión de perfusión. Si, como me acordé con respecto a al caso que vimos de la paciente que le había dado una angina por anemia en el fondo, en esos Ya. casos por desbalance de demanda y oferta, ¿se puede ver alguna modificación en ese gráfico o es solamente para los que tienen como disminución de la capacidad de dilatación y de la disminución de la presión de perfusión? Mira, me imagino lo siguiente. No sé si la Vale está de acuerdo. Existe, ya paciente anémica, una disminución de la disponibilidad de oxígeno, ¿cierto? Está anémica. Entonces, ¿cómo nosotros... ¿me perdonan 5 segundos? Es que lo tenía que cargar. Ya, si disminuye la disponibilidad de oxígeno, me imagino yo que el flujo autorregulado basal tiene que aumentar hacia arriba. Creo que la Vale lo puso en la animación. Sí, hacia arriba para compensar esta falta de oxígeno, ¿ya? Y obviamente se disminuiría la reserva coronaria. No sé si, ¿vale? Además, agregar que la paciente tenía 98% de frecuencia cardíaca, entonces ese gasto cardíaco efectivamente estaba muy aumentado y el corazón estaba trabajando como a su máximo para lograr compensar esa anemia. De hecho, este es un caso de casos y su hemoglobina era 4. Wow. Gracias, muchas. Entonces, recordemos que la taquicardia genera mayor trabajo cardíaco y mayor trabajo cardíaco, mayor requerimiento de oxígeno miocárdico, o sea, aumenta el flujo. ¿Alguna otra duda? Claro, tenía una duda con esa como orden de alteraciones como primero diastólica, sistólica y lo del EKG. ¿En qué punto estarían los marcadores bioquímicos, eso de
troponina o la CKMB. ¿O en qué punto aparecerían? Ya, pero. Eso, ¿no? Ese. Claro. Mira, no te puedo decir como a ciencia cierta en este punto, pero me imagino que, por ejemplo, existe un infarto agudo del miocardio sin supradesnivel del ST. ¿Y cómo comprobamos ese infarto? Por laboratorio, ¿o no? Por troponina y eso. Entonces me imagino que por lo menos, por lo menos debe estar de este nivel para allá. Como por acá. Puede preceder la alteración del electro. Ya, dale. Pero así como decirte, en este punto no te sabría decir más porque por ignorancia personal. A lo mejor existe, o a lo mejor no. ¿Alguna otra duda? Tengo una consulta, pero creo que no se habló acá y no sé si tampoco en el apunte, pero recuerdo que en el seminario lo menciona el profe y nunca entendí bien la explicación que decía por qué duele. Porque duele el, en sí la insuficiencia coronaria. Porque se produce el dolor anginoso, pero ¿cuál es la causa de ese dolor? Sí, Bueno, no sé por si... isquemia. ¿Ah? O sea, por la isquemia y luego la necrosis genera una reacción inflamatoria local y los mediadores inflamatorios están relacionados con la generación del dolor, me imagino yo. Ya, muchas gracias. No sé si mis compañeros quieren... Sí, apoyo lo que duele es que se está generando una isquemia del corazón y está generando necrosis y liberación como de factores de dolor. Ya, pero es la isquemia. Entonces, por eso, aunque no haya placa, duele cuando hay isquemia. Por ejemplo, lo de la anemia. La anemia no hay placa, pero como hay un desbalance de la demanda del aporte de oxígeno, se genera isquemia y esto duele. Y eso puede generar un infarto, que eran los infartos tipo 2, por ejemplo. Los MINOCA. Igual, como para complementar, así como ya más semiológicamente hablando, se dice que este dolor anginoso es de inicio brusco, porque no sé si a ustedes se les ocurre un dolor de inicio súbito, que sea más rápido que un infarto agudo al miocardio. ¿Se imaginan algo? En esta esfera cardiovascular, obviamente. Bueno, un dolor agudo sería una disección aórtica. La disección aórtica es un dolor súbito porque, como bien dice su nombre, se diseca la íntima de la media, entonces ese genera un dolor espontáneo. En cambio, el IAM, si bien la obstrucción del flujo es brusca o es súbita por el accidente de Splasca, los fenómenos de isquemia, por ejemplo, la disfunción de las bombas sodio-potasio, la sobrecarga de sodio que se intercambia con calcio y todas esas cosas, te da, te da como que se demora un poco y te genera un dolor brusco. ¿Ya? En cambio, un dolor así excesivamente súbito es una disección. ¿Ya? No sé si... creo que hablaron por el chat. Aunque le vaya bien a la Natalia. Muchas gracias por participar. No sé si alguna otra duda